Tenemos, como siempre, la mirada latinoamericana, lo que es el análisis, la información de lo que pasa en esta parte de nuestro mundo, en nuestra América, de la mano de Pablo Daniel Ovín. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Señor Leo Merlin, ¿cómo le va? Qué gusto. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿se me recibe bien? Perfectamente. Excelente. Bueno, con noticias latinoamericanas, como hacemos siempre, quiero contarle a la audiencia la infidencia. Este encuentro con Leo Merlin para hablar de estos temas para nosotros es muy especial porque somos así como una especie de nerds de la política latinoamericana e internacional. Así que bueno, una alegría. Un placer. Leo, vamos a hablar de la condena a Álvaro Uribe, al expresidente colombiano, que se conoció días atrás, que tiene a Colombia y yo me animo a decir América Latina, así en plena tensión, ¿no? A Uribe se lo condena por haber fraguado con presiones, sobornos y distintas acciones a testigos en contra del senador Iván Cepeda, en un juicio que Uribe le hizo a Cepeda Ujú. por acusaciones que Cepeda había hecho contra Álvaro Uribe de vínculos con el paramilitarismo. Lo han condenado a 12 años, le pusieron tobillera electrónica y está en prisión domiciliaria dada su edad. Sí, Hay un un montón de... Uribe, digamos que desde sus inicios, podemos decir, muy, muy cercano a todo lo que son las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, siempre muy señalado con ese tema, inclusive hasta casi blanqueado, podemos decir, esa relación, y que ahora, también con Petro en el poder, un ex guerrillero, genera toda una situación bastante diferente en Colombia. Sí, totalmente. Hay que recordar, primeros 2000, primera década de los 2000, Hugo Chávez en el gobierno en Venezuela y Álvaro Uribe en el gobierno en Colombia eran como el superclásico de la izquierda y la derecha, el socialismo y el liberalismo, el neoliberalismo, grandes encontronazos que tuvieron en foros internacionales, pero igual Leo, épocas políticas muy diferentes, ¿no? En Sí. ese momento funcionaba la UNASUR y funcionaba la CELAC. Chávez y Uribe eran archirrivales en las antípodas, tenían grandes discusiones hermosas para quien lo veía desde afuera, pero con otra altura, ¿no? Con otro nivel Ujú. político de los dos lados, digo, también de Uribe hay que reconocerlo, que eran apasionantes, ¿no? Hoy estamos en un momento de política internacional y ni hablar de cabotaje en nuestros países, muy rústico y muy, muy de redes sociales y de chicanas y de memes, más que de alta política como en aquellos tiempos. Sí, discusiones, nombrabas UNASUR, la CELAC, hubo un momento de alta tensión donde parecía que iba a haber inclusive un enfrentamiento armado y todo el sistema sudamericano funcionó para frenar ese momento, el abrazo, el saludo entre Uribe y Chávez, digamos que frenó todo eso en otro momento y que ahora, sí, es verdad que la discusión se da entre Petro y Milei, por ejemplo, se da por tweets y no de un muy alto vuelo. Sí, totalmente. Bueno, y también anotar que cuando hubo mayoría de gobiernos, llamémosle progresistas, populares, de izquierda, de centro izquierda, en América Latina, UNASUR y CELAC funcionaron con los gobiernos de derecha adentro y con un ámbito democrático. Ujú. Cuando ganaron los Bolsonaro, los Macri, ahora Milei, bueno, todas esas instituciones se rompieron, no se acabó la democracia entre los países y el multilateralismo, y los gobiernos de derecha se alinearon directamente con Estados Unidos. Eso para hacer un poco de historia y presente nada más. Sobre Uribe, Leo, está muy interesante todo lo que está pasando. Hay una apelación que hizo ahora la defensa del expresidente y van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá viene la polémica, o cómo miramos todo esto. Mm. Igual que Cristina Fernández de Kirchner, van a ir a la misma institución, dicen y alegan lo mismo que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, lawfare, persecución política, vínculo de la justicia con el gobierno de turno. Podemos sumar a Bolsonaro también. Bolsonaro ahora está también con tobillera electrónica y en Brasil la ultraderecha acusa persecución política. Y si uno lee argumentos, bueno, estamos en el mismo lugar, ¿no? Ni vos ni yo leo, ni estoy seguro ningún periodista ni ningún opinador sabe a ciencia cierta cuánto hay de verídico en el fallo contra Uribe, en el fallo contra Bolsonaro, en el fallo contra Cristina. Entonces todo pasa a ser una opinión, ¿no? De acá pensamos que Cristina es víctima de persecución, de allá piensan que Uribe y Bolsonaro son víctimas de persecución.
¿Dónde nos ponemos, compañero? Sí, se complica para nosotros. En Estados Unidos eso para el gobierno de Donald Trump no es un problema. Con Bolsonaro dijo, o sea, le subió los aranceles a Brasil porque no le gusta lo que está pasando entre la justicia y Bolsonaro. Con Uribe creo que también hubo ahí un pronunciamiento a favor y vimos hace poco al embajador, el futuro embajador norteamericano en Argentina hablar de, bueno, festejando casi lo que es la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, totalmente. Bueno, eso es cierto. Las reacciones y los castigos y premios son distintos, ¿no? Depende del sector Ujú. político del que se trate. Lo traje a Iván Cepeda, al senador en cuestión, que es un político de aquellos. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones Ujú. desde Colombia. Es un presidenciable, después del actual presidente Petro por la izquierda. Bueno, Cepeda es el que llevó a juicio a Uribe, porque Uribe lo acusó de ser terrorista y Cepeda lo acusa a Uribe de ser paramilitar o de tener vínculos con los paramilitares. Lo vamos a escuchar al senador diciendo, visibilizando, denunciando que paramilitares están hostigando a la jueza que falló contra Uribe y ahí se cierra el círculo y queda desvinculado todo tipo de excusa sobre los verdaderos nexos entre Uribe y los paramilitares colombianos. Si te parece, lo escuchamos a Cepeda. Dale. Exigimos que los seguidores de Uribe dejen de amenazar a la jueza Heredia. Vimos a uno de los testigos que fue presentado con gran orgullo por parte de la defensa, señalar sin ninguna clase de rubor que tienen ubicada dónde está la familia de la señora jueza. Un paramilitar. Y eso sin que hubiéramos escuchado una sola frase de rechazo por parte del expresidente. Bueno, ahí una denuncia fuerte hacia lo que es la persecución a esta jueza. Un clásico en Colombia, tenemos que decir, la persecución a quienes intentan avanzar por el lado institucional. Sí, y asesinatos de jueces, de políticos, de dueños de medios de comunicación, en manos de paramilitares y en manos de la otra cara, las FARC, ahora desmovilizadas y sumadas a la democracia, pero con disidencias de la FARC. Bueno, hay también un entramado muy difuso. Hoy por hoy, desde el gobierno de Colombia, acusan a las disidencias de la FARC de en realidad ser infiltraciones paramilitares de la derecha que tomaron los despojos de lo que quedó de la guerrilla y Ujú. están continuando con acciones de terrorismo. Pero bueno, ahí en lo que dijo el senador Cepeda, está muy claro, hay nombre y apellido de un paramilitar que sale a amenazar a la jueza y del lado de Uribe no salen a repudiarlo ni dan ninguna garantía al respeto a la justicia, sino que directamente plantean el escenario de una hipótesis de guerra en Colombia otra vez, y así está el país hermano en esta coyuntura. Tengo una consulta respecto a qué pasa en términos populares de la población. Álvaro Uribe, en su momento, después de lo que fueron los 80, los 90, con los grandes enfrentamientos y la era quizás de mayor violencia visible, podemos decirlo así, en Colombia, Uribe para la derecha era como el pacificador, bueno, el que frenó el avance de la guerrilla, y entonces para sectores que por ahí inclusive no eran tan de derechas, pero decían, bueno, por lo menos deja de haber combates en las ciudades, deja de haber atentados, deja de haber toda esa situación, gana un lado, por así decirlo, ganó el lado de Uribe, y eso nos trae paz, y siguió siendo así durante mucho tiempo, y gran parte de la población lo apoyaba por eso. Hoy el expresidente tiene algún tipo de apoyo. Digo, Petro ganó siendo un ex guerrillero, con otro discurso, con otras posturas, después también de todo un proceso en Colombia popular de revueltas. ¿Qué posición está también en términos de lo que genera en la sociedad colombiana esta noticia? Bueno, tengo encuestas solamente para responder a eso, que no suelen ser muy certeras, pero hay una defensa de Uribe en dos puntas. Obviamente en clases altas, Ujú. urbanas, y en sectores populares de los márgenes, por decirlo así, pero es minoritario, no es algo muy impactante. Lo curioso para el discurso de la derecha es que lo que reivindican de Uribe, todos los que responden que es inocente, es la carretera, la cloaca, el gas, la obra pública,
con Uribe tuvimos todo eso. Para ser un referente de la actual derecha que habla de que eso es un robo y que hay que frenarlo como hace Milei o como hace Bolsonaro. Bueno, es curioso, me llamó la atención eso. Mirá vos, Uribe, al final, que un socialdemócrata, Sí, no, está todo muy raro. Si uno mira lo que eran los primeros 2000 y ahora en América Latina, se entiende poco. sí, totalmente. Bueno, es que Uribe fue un presidente populista. Mucha obra pública, mucha mano dura. Ujú. Ese fue el gobierno de Uribe y bueno, en sectores sociales tuvo esa penetración de haber dejado legado, ¿no? Que guste o no guste, dejó un legado de gestión que la gente toca, que la gente transita, que Ujú. son obras que bueno, hoy supuestamente es ser el demonio, hacer una carretera o mantener una ruta. Uribe la hacía, pero bueno, me llamó la atención esa dicotomía en las respuestas de por qué Uribe es inocente. Y Uribe, no te dicen es inocente, las encuestas dicen, bueno, será paramilitar, pero hizo rutas. Será paramilitar, pero hacía rutas. Me Claro. encantó esa mirada, Pablo. Bueno, lo que decías ahora, lo que queda entonces es saber qué pasa con la Corte Interamericana. Sí, todo muy simbólico porque los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes, pero tardan años en cumplirse o no se cumplen en muchos de Ujú. los países. Es lo que, bueno, se teme también para el caso de Cristina Fernández de Kirchner acá desde Argentina. Y además porque Uribe, a diferencia de Cristina, que sigue siendo una referente política quizás la principal de la oposición, Uribe está medio como retirado. Todo esto es más simbólico que de un verdadero manejo de poder. La derecha colombiana anda sin grandes referentes y eso es lo que favorece al gobierno de izquierda de Gustavo Petro hoy por hoy. Y todo el debate me parece que es más simbólico y de búsqueda de justicia y Ujú. de búsqueda de señalar y visibilizar lo que fue el paramilitarismo o lo que sigue siendo el paramilitarismo en Colombia y sus asociaciones políticas, que un real debate que tenga que ver con poder real hoy por hoy. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza la cuestión en los próximos días. Estaremos atentos a todo eso, Pablo, como siempre y como semana a semana, esperando toda la información y el análisis que nos traes también de lo que pasa en nuestra América. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo. ¿Cuándo vuelve su columna internacional también? Veremos este miércoles. Seguramente vendremos también con algo más de eso del resto del mundo. Podemos llamarla columna del resto del mundo. Me gusta. Latinoamérica contra el resto del mundo. Sí, Podemos armar un partido en la cancha de San Miguel o de Morón cuando quieran. buenísimo. Es una idea que tomamos. Un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba Pablo Daniel Ovín con toda la información de nuestra América.